Hola de nuevo a todos, bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de el podcast educativo de Edutori México. El primer episodio fue sobre adolescentes y redes sociales, y este segundo episodio vamos a hablar de la metodología Reggio Emilia, que por ahí empieza a tener un poquito más de auge en las escuelas privadas aquí en México. Y para hablarnos un poquito más de este tema, tenemos a Alejandra Leal de Twinkle. Nos está acompañando hoy desde el Reino Unido. Ale, bienvenida. Este es tu espacio. Me gustaría que te presentaras, nos dijeras qué haces y de qué se trata Twinkle, por favor. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Alejandra Leal. Primero yo me represento o me identifico como alumna de Enseña por México, como egresada del programa de liderazgo en primera infancia de Enseña por México. Y bueno, ahora estoy viviendo en Reino Unido y estoy trabajando para la editorial educativa Twinkle y soy la responsable del blog educativo para México. Y bueno, Twinkle es muchas cosas. Como editorial pueden encontrar un montón de recursos para los profesores, pero también libros, juegos, realidad aumentada, muchas cosas para ayudar a los que enseñan. Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias y bienvenida de nuevo. Vamos a darle inicio ahora sí que a lo que nos atañe, que es el Reggio Emilia. Mucha gente lo conoce como una metodología educativa, un método educativo, también un tipo de filosofía, pedagogía. Entonces me gustaría empezar ahí aclarando exactamente qué es y también pasar casi a la segunda pregunta con el cómo surge este método o metodología educativa. Ale, porfa. Sí, no, y creo que las dos preguntas están muy relacionadas porque primero el nombre de Reggio Emilia hace alusión a un lugar geográfico en Italia, en la región de Bolonia. Entonces, Reggio Emilia lleva el nombre de un lugar que existe en Italia, ¿no? Una municipalidad, por así decirlo. Y bueno, es muy interesante que estemos aprendiendo de este acercamiento llamado Reggio Emilia, porque en Reggio Emilia es la escuela pública, es la escuela, digamos, como de los primeros años de vida de las personas que viven en Reggio Emilia, y es pública, ¿no? Está como muy ligado a las escuelas municipales, por así decirlo, ¿no? Y bueno, este acercamiento o este tipo de escuelas en Reggio Emilia nacieron en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Reggio Emilia es muy famoso, o bueno, el acercamiento de Reggio Emilia es muy famoso por Loris Malaguzzi, a quien se le atribuye como el nombre del inventor de Reggio Emilia, a veces se puede decir así, pero la realidad es que las primeras escuelas de Reggio Emilia fueron construidas por la comunidad, o sea, por una asamblea de personas que vivían en Reggio Emilia después de la guerra y que deciden reconstruir, incluso con escombros de la guerra, las escuelas para sus niños y niñas, pues después de un periodo bastante crítico que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy interesante esto porque pues en realidad Reggio Emilia nace como un proyecto comunitario y eso muchas veces no es como muy apuntado. Y después, un segundo apunte que me gustaría hacer es que este movimiento comunitario pues fue muy liderado por las mujeres, ¿no? Las madres, las mujeres de la comunidad. Es en años posteriores a la construcción de la primera escuela que Loris Malaguzzi se integra al proyecto como un pensador, como un personaje multidisciplinario que obviamente potenció hasta lo que hoy se conoce como el Reggio Emilia Approach, ¿no? Ese es como el nombre real del acercamiento, es Reggio Emilia Approach, es una marca registrada, esas palabras son una marca registrada. Y pues bueno, si lo traducimos al español, es acercamiento Reggio Emilia, ¿no? Ya si nos vamos a hacer un zoom un poquito más adentro de lo que es este acercamiento, pues se parece muchísimo más a una filosofía educativa, ¿no? Entonces, aquí podemos responder un poco esa pregunta de que Reggio Emilia o el Reggio Emilia Approach o el acercamiento Reggio Emilia no es una metodología, sino más bien una filosofía educativa o una línea de pensamiento en la innovación educativa, ¿no?
Ok, perfecto, Ale, gracias. Entiendo entonces que este tipo de filosofías o acercamientos son la forma en que las escuelas, al menos aquí en México, pues enseñan o llevan a cabo sus contenidos, sus aprendizajes para con los alumnos, ¿cierto? Sí, cierto. La verdad es que una metodología, si nos ponemos un poco más a definir estos conceptos, sería una serie de pasos, no sé, del 1 al 15, que seguir para convertirte en tal cosa, ¿no? Lo que pasa cuando nos salimos de la burbuja de una metodología es que hay muchísima complejidad primero, o sea, es un proyecto que se torna un poco más abstracto, pero también hay muchísima libertad para contextualizar lo que se está haciendo en Reggio Emilia, lo que se está pensando en Reggio Emilia, lo que está, digamos, construyendo la comunidad de Reggio Emilia desde hace muchos años. Al ser pues algo más libre, lo podemos traer, lo podemos masticar, lo podemos pensar, lo podemos vivir, lo podemos cuestionar y preguntarnos qué significa esto, por ejemplo, para nuestro contexto en México, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que una metodología tal vez es una serie de pasos muy concretos de paso número 1, todo tiene que ser de madera. Paso número 2, paredes blancas. Y no es eso, ¿no? O más bien, este acercamiento no camina por ahí, ¿no? Es algo un poco más libre. Entonces, pues bueno, cada escuela tiene una manera de pensar, una manera de abrazar el proyecto educativo y pues sí, podríamos decir que esa manera de acercarse al aprendizaje y a la educación marca el tipo de escuela que es, ¿no? Si es una escuela tradicional o una escuela más constructivista o incluso algo nuevo, porque bueno, eso puede ser tema de otro podcast. Creo que después de la pandemia vamos a ver nuevas cosas. Ok, súper interesante. Entonces, para los padres de familia que nos están escuchando, pues es justo cuando están viendo las opciones educativas, conocer qué approach tienen las escuelas para con la enseñanza, ¿no? Si es, como dices, constructivista, si es un tema más tradicional, Montessori podría ser, ¿no? En este caso también Reggio Emilia, Waldorf, por ahí se escucha un poco más. Entonces es fijarse cómo se conduce la escuela, ¿no? Cómo se lleva a cabo la enseñanza de todo esto. Y esto me lleva a la segunda pregunta, Ale, que es, pues, ¿qué principios tiene este acercamiento Reggio Emilia? ¿Cuáles son como los fundamentos y, bueno, cómo se lleva a cabo en el, digamos, día a día de las escuelas? Claro. Y me encanta que le llamemos como principios o valores o como el corazón de este acercamiento pedagógico, porque justo ahí es donde reconocemos que no son pasos, ¿no? Y aquí tal vez me gustaría como hacer un apunte que también creo que puede ayudar a las familias, pero también creo que a los proyectos educativos o a las escuelas como comunidades a pensar qué es lo que estamos intentando construir. Porque, por ejemplo, si pensamos en el Reggio Emilia Approach como algo que se ve muy lindo en fotos, ¿no? Y como algo que son 10 pasos para convertirte en una escuela Reggio Emilia, pues lo único que estás haciendo es como copy y paste, ¿no? Como copiar y pegar, y estamos cortando una posibilidad de pensar todo lo que hay en medio, ¿no? De traer una filosofía educativa extranjera, como lo es Reggio Emilia, que es italiana, y posicionarla en México. Entonces creo que aquí, por ejemplo, si a alguna familia le interesa el Reggio Emilia Approach, es muy interesante esto porque habla de qué es lo que hay que ver en la escuela, cuál es el proceso que está llevando la escuela como comunidad educativa para pensar este acercamiento educativo y contextualizarlo a una realidad mexicana, a una realidad latinoamericana, que bueno, podremos compartir cosas con la comunidad italiana, pero somos otro país, ¿no? Ok, sí, no, de hecho justo eso te iba a comentar, o sea, bueno, esta filosofía, como bien decías al principio, pues nace después de Segunda Guerra Mundial. Digo, nada se compara a esa situación y ese entorno con el 2022 ahorita de la educación en México, ¿no? Entonces sí se me hace súper interesante este tema que dices, que hay que, pues, casi adaptarlo por cada escuela para el entorno en el que está,
pero pues basándonos en estos principios que nos vas a comentar, ¿cierto? Sí, y bueno, ahí ya voy a entrar un poco más en materia de cuáles son los principios que Reggio Emilia abraza, el Reggio Emilia Approach abraza. Y voy a empezar por el más obvio, que creo que es algo que nos llama mucho la atención a los que vamos conociendo más este acercamiento, que es la existencia del atelier y del atelierista, ¿no? En las escuelas de Reggio Emilia, el atelier es una experiencia, puede ser un espacio, pero sobre todo es una experiencia en donde entra al espacio educativo una persona que no es maestro o que no es pedagogista, como le llaman en Italia, que no es educador o educadora de la infancia, sino que habla otro lenguaje muy distinto, ¿no? O otros lenguajes, ¿no? Para no jerarquizar lenguajes. Entonces puede entrar un artista, un cineasta, un fotógrafo, una persona profesionista especializada en otros lenguajes, ¿no? Y el atelier es el espacio, digamos, como de experimentación de estos lenguajes que no suelen ser muy comunes en la escuela tradicional, ¿no? Es muy interesante esta parte del atelier porque creo que es lo que revolucionó al Reggio Emilia Approach o le dio como esta apreciación mundial que tiene ahora, ¿no? De decir, le apostó Reggio Emilia a algo distinto, que es traer otros profesionistas al proyecto educativo, ¿no? Que hablen otros lenguajes. Entonces, el primero podríamos ponerlo así como la existencia de otros lenguajes en la escuela. Se podría resumir así, ¿no? A través del atelier o el taller, que es la traducción en español, ¿no? Y bueno, del atelier podríamos hablar toda una hora porque es un proyecto muy interesante, o más bien es una apuesta que hace el Reggio Emilia Approach y Loris Malaguzzi en su tiempo, muy interesante, ¿no? De decir, pensemos en que Reggio Emilia es una escuela pública, de decir, ¿cómo se va a financiar este proyecto? ¿Cómo vamos a hablar de la importancia de otros lenguajes en la escuela? Y pues bueno, siempre fue como la apuesta que hizo Loris Malaguzzi junto con la comunidad de Reggio Emilia para que el proyecto pues llegara a ser lo que es hoy, ¿no? Pero hablando un poco de esto, pues nos conectamos con otros principios que son tal vez un poco más obvios, que es las relaciones y la comunicación que hay adentro de la escuela, ¿no? Para empezar, las relaciones y la corresponsabilidad que tienen todos los que están adentro de la escuela. Esto va a implicar a quienes cocinan la comida para los alumnos, a quienes limpian el espacio, a las personas que son las maestras o los maestros, a las personas que llevan también el proyecto del atelier o de otros lenguajes expresivos. Todas las personas, incluidas las familias, tienen una responsabilidad en este proyecto educativo. Entonces, podríamos decir que es un proyecto altamente relacional en ese sentido, ¿no? Y pues voy por acá a tomar mis notas para no repetir ningún punto y... Ok. Ahí, perdón que te interrumpa. No, adelante. Veo que es algo, bueno, que es una pedagogía, o sea, sí es un approach muchísimo más integral, ¿no? No nada más es tomar en cuenta al profesor o algún asistente del profesor en en una metodología tradicional, como pues este vehículo o transmisor de enseñanza o de conocimiento, sino que, como tú decías, oye, pues se toma en cuenta hasta la gente que hace labor de limpieza, la gente que cocina los alimentos, o sea, como todo es pues integrado. Digo, creo que está súper interesante este tema, porque al final del día para creo yo, para los alumnos, todo es enseñanza, ¿no? O sea, el mundo por así decirlo, el mundo adulto, pues de toda gente aprenden algo. Entonces, que lo tomen en cuenta, pues está súper padre. Sí, es un proyecto comunitario, sigue siendo un proyecto comunitario. Excelente, Ale. Entonces, ese sería el primer principio. El primero y el segundo, o sea, como esta parte de las relaciones, esta parte del atelier que incluye a otras personas
que no nada más estudiaron educación, que creo que eso es algo de lo más valioso de Reggio Emilia, es decir, la educación infantil, sobre todo la vida infantil, es responsabilidad de todos y de todas. Y eso es algo que a mí me atrapó como una maestra multidisciplinaria, si te soy honesta, ¿no? Entonces, esto que acabas de comentar de la vida de la escuela también influye de manera física, por así decirlo, ¿no? No nada más las personas que están en la escuela son responsables, sino también el ambiente, como físicamente, cómo se ve la escuela, también es un maestro. Entonces, el Reggio Emilia Approach dice que el ambiente es el tercer maestro. El primero es el niño, el segundo es el docente, el guía, y el tercero es el ambiente. Ok, y me imagino que entonces para las escuelas que tienen este approach, necesitan hacer adecuaciones físicas en la mayoría, si no es que en todas las instalaciones, ¿no? Sí, es por eso que es muy complicado lo que te decía de ver una foto en Pinterest, porque si vemos fotos de las escuelas en Reggio Emilia, tú dices, eso es muy distinto a la escuela en la que yo crecí, la escuela en la que a mí me enseñaron. ¿Qué es esto? Yo creo que esa es la primera pregunta que surge en alguien cuando ve esas fotografías. ¿Qué es esto? Yo quiero eso. En el corazón sabemos un poco por qué lo queremos, porque se ve como un espacio vivo, dinámico, innovador, creativo, acogedor, que creo que esa es una cualidad súper importante para las escuelas. Entonces, pues sí se deben hacer adecuaciones físicas, pero ahí me voy a permitir tal vez dar un consejo que no nada más por hacerlas, ¿no? O no nada más por copiar estas fotografías, sino porque es algo que responde a nuestro proyecto pedagógico como escuela. O sea, tiene un objetivo. Claro, está resolviendo un problema, una necesidad, ¿no? Sí. Y okay, pues bueno, por aquí también voy a mencionar rápidamente otros puntos que la verdad es que no son reglas escritas en piedra, eso es lo más interesante, ¿no? No son pasos, porque si te fijas, no son tan simples de seguir en ese sentido, son más cosas que hay que pensar, que hay que trabajar, que hay que como mover muchos engranes antes de que nuestra escuela se vea como lo vemos en internet, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, los voy a mencionar un poco rápido. Si en algún momento esto llegara como a generar más interés en nuestra audiencia, pues podríamos dedicarle más tiempo a cada punto porque creo que es muy valioso. Entonces, bueno, ya que hablamos del ambiente, que hablamos de las relaciones, del atelier, pues la documentación de lo que pasa adentro de la escuela es muy importante para el Reggio Emilia Approach, porque es decir, no todas las personas están adentro de la escuela, por ejemplo, las familias, todo el tiempo, ¿no? Entonces, la documentación permite investigar qué es lo que está pasando adentro, pero también compartir con las familias qué es lo que pasa en el proyecto educativo, qué es lo que pasa en la escuela y hacerlas parte del proyecto, ¿no? Entonces, aquí yo diría, como ahora que estamos un poco más en la comunicación, tú y yo sabemos que no se puede compartir lo que no se entiende también, ¿no? Entonces, es eso, la documentación es parte esencial del Reggio Emilia Approach. La documentación a través de muchísimas cosas, fotografías, exhibiciones, tomando en cuenta el trabajo de los niños y las niñas como algo valioso en cuanto a lo que nos están comunicando. Y el cómo se comparte esto con las familias, pues va a impactar en si se relacionan con el proyecto o no, ¿no? Claro. Si son parte o no son parte del proyecto, ¿no? Entonces, es un punto muy interesante, muy complejo, pero es parte del Reggio Emilia Approach, digamos, original, ¿no? Ok, esta documentación, Ale, se hace dentro de las instalaciones y se comparte con con familias y alguien más, alguna otra parte. Sí, esto yo creo que es lo más padrísimo de la parte de documentación para mí, que no es algo que nada más se queda en la escuela o con los maestros, sino que obviamente primero entra a estos espacios, ¿no? La documentación sirve para que los maestros, los pedagogos, por así decirlo, platiquen con los atelieristas, con los artistas, con los otros maestros
y conversen de lo que está pasando en la escuela. Después, esta documentación sirve para comunicar a las familias, a los de la cocina, a los del personal de mantenimiento, a los del personal de la oficina, cuál es el proyecto pedagógico, ¿no? Después, tal vez, a las familias y a todos los involucrados de alguna manera con la escuela, pero también en el Reggio Emilia Approach es súper importante llevar esto a la ciudad, al espacio público, a la plaza principal, fuera de la escuela, básicamente. Sí. Perfecto, sí, me imagino que esto también ayuda, aparte de comunicar qué se está haciendo y cómo se está haciendo, pues ayuda a que haya más feedback, ¿no? De parte de quien sea que lo está viendo, lo está conociendo. Creo que también es muy valioso ese tema de compartirlo, por el tema de tener esta retroalimentación. Y aparte también tener pues el análisis, ¿no? Al momento de estar haciendo la documentación de lo que está pasando, de cómo se está llevando a cabo, pues uno va haciendo este análisis de la situación, de cómo van las cosas. Y eso está perfecto. Sí, sobre todo es eso, al compartir se ponen ciertos temas importantes en la mesa pública, por así decirlo, y pues estos son conceptos como la niñez, las infancias, los derechos de los niños y las niñas, la ciudadanía de los niños y las niñas, la creatividad, la innovación, la inversión en la infancia. O sea, el proyecto educativo se convierte en un proyecto social, realmente, ¿no? Comunitario, ¿no? Como bien Sí. decías al inicio. Uh-huh. Ok. Entonces tenemos este tema de la documentación. ¿Hay algún otro pilar? Y bueno, creo que básicamente podrían ser esos, que cada uno, si te fijas, nos lleva a hablar de cosas muchísimo más generales, y no diría generales, sino a conceptos, que por eso yo creo que filosofía educativa es algo muy cercano a cómo definir el Reggio Emilia Approach, porque nos lleva a hablar de los derechos de los niños y las niñas, qué es lo que pensamos como adultos de los niños y las niñas, o sea, el adultocentrismo, cuál es nuestro concepto de educación y de aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que ese es un tema muy interesante. ¿Qué pensamos en México, por ejemplo, de la educación? ¿Y qué pensamos del aprendizaje de los niños de 0 a 6 años? ¿Qué pensamos? ¿Sabes? Hay como mucho que platicar, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de unos principios generales del Reggio Emilia Approach, pero yo diría que pensándolo como una filosofía educativa es pensar conceptos básicos como estos que acabo de mencionar. Perfecto, solo para recapitular, entonces tenemos el atelier o el taller como una experiencia. Como experiencia, el tema del entorno, tenemos el tema, los lenguajes, este tema de los lenguajes y pues las relaciones, ¿no? Que es involucrar a las familias, a la comunidad, a la sociedad como tal. Y mencionabas después el tema de la documentación. Serían estos 4, ¿no? Los principales, por así decirlo. Sí. Sí cabe aclarar que, solamente para recapitular esta parte, pues no son puntos que se sigan del 1 al 10, ni del 10 para arriba, sino que son dinámicos, son complejos, y hay que estudiarlos como en esa complejidad, ¿no? Como abiertos y abiertas a que nos van a llevar a muchos más temas, ¿no? Claro, sí, se ve que es bastante vasto el tema, pero bueno, eso ya nos da mucha claridad en cuanto a qué se refiere, cómo se maneja un poquito más esta metodología educativa. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Ale, que es, en México cada vez hay más oferta educativa y oferta en cuanto a las metodologías. Tenemos la tradicional, tenemos también otra muy popular que es la Montessori. Se empieza a escuchar también de hace unos años acá lo que es Reggio Emilia y Waldorf. No sé si nos pudieras pues dar un poquito de luz en cuáles son las diferencias de cada una de estas, pensando como lo ven los padres de familia, decir, oye, pues cuál me conviene más, cuál se acerca un poquito más a la filosofía educativa que yo tengo de pronto en casa,
o con, no sé, ¿no? De este tema de enseñanza, cada familia es única. Entonces, si nos pudieras dar un poquito más de información aparte de esto. Mira, me voy a ir un poco y espero que los que nos escuchen, si son más expertos, bueno, me voy a ir como a algo muy básico, ¿no? Es la escuela tradicional y la escuela tal vez más activa, alternativa o constructivista, ahí puede llamársele de diferentes maneras, ¿no? Y esto me lleva a pensar en qué es lo que pensamos del niño. Si pensamos que los niños no tienen información y están vacíos, de alguna manera hay que enseñarles demasiadas cosas. Probablemente el salón se vaya a ver algo así como lleno de mesas, con un pizarrón y los niños están sentados todo el tiempo, ¿no? Ese podría ser como tal vez una imagen de lo que se le puede llamar a la escuela tradicional o como muchos de nosotros fuimos a la escuela, ¿no? Okay. Una pedagogía más activa que tome en cuenta al niño y a la niña como portador y portadora de potencial para crecer, para desarrollarse, para aprender, con derechos. Probablemente no todo el tiempo estén sentados, ¿no? Entonces la escuela se va a ver distinto, ¿no? El centro del salón no es el pizarrón, no son las mesas todo el tiempo. Y probablemente, ya si nos vamos a pedagogías muchísimo más o a acercamientos más modernos, por así decirlo, probablemente el salón tampoco ya es el centro del aprendizaje, sino todo un entorno enriquecido, ¿no? Esos podríamos decir que son diferencias como a grandes rasgos entre estos acercamientos tradicional y más activo o constructivista o alternativo. Y ahora nos vamos a la bolsita de las pedagogías activas, tal vez, en donde podrían entrar las que acabas de mencionar. Montessori inspira otras filosofías constructivistas, ¿no? Entonces podríamos decir que Montessori sigue inspirando a Reggio Emilia, sigue inspirando a Waldorf probablemente, ¿no? Ahí podríamos entonces decir que esta metodología surge de Montessori, o sea, inspira, o digamos que es una evolución de... Sí hay documentación de que Loris Malaguzzi es inspirado o fue inspirado por Montessori, pero no es lo único. O sea, podríamos pensar que más bien estas corrientes constructivistas se influenciaban entre sí, ¿no? Como entre varias, ¿no? Porque podríamos más bien hablar de pensadores constructivistas, ¿no? Como Froebel, Montessori, Malaguzzi ahora es considerado uno de ellos también, ¿no? Pero si nos vamos más adentro, que creo que esto ya podría ser tema de hablar de historia de la educación constructivista tal vez, y nos pondríamos a hacer una línea del tiempo, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que justo es más complejo y es más como, ¿cómo decir? Como más una inspiración de diferentes líneas de pensamiento alrededor de estos temas que te comento, ¿no? Las infancias, qué es enseñar, qué es aprender, quién enseña, quién aprende, porque tal vez no lo dije antes, pero en el Reggio Emilia Approach, que es un poco este capítulo, el maestro también investiga y también aprende. Ok. Entonces la primera gran diferencia entre lo tradicional y Reggio Emilia es el enfoque que tienen sobre el alumno, ¿no? Que entiendo que en el tradicional es un tema más pasivo y en el Reggio Emilia es un poquito más interactivo, más activo, tiene un rol más de actividad, de hacer algo, ¿no? No nada más esperar a que el conocimiento pues les caiga, sino un poquito, podría decir, irlo a buscar, irlo a generar. Sí, provocarlo. Yo creo que la parte de las relaciones es muy importante porque el niño, la niña o el adolescente, si nos quisiéramos ir a otros niveles, es igual de importante que el maestro o que el guía, ¿no? Que el docente, que es quien guía el aprendizaje, ¿no? Entonces, no hay una jerarquía en este tipo de pedagogías más activas. No hay una jerarquía que nos marque que el maestro es quien manda, ¿no? O que el maestro es superior al niño o a la niña o al adolescente, ¿no? Entonces,
eso es muy potente. Yo diría que el mayor consejo que le podría dar a las familias es cómo son las relaciones en la escuela. ¿Cuál es el discurso alrededor de estos temas muy importantes como los derechos de la infancia, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Sí, súper interesante este punto. O sea, veo que entonces en Reggio Emilia no hay como una autoridad, sino que realmente todo el mundo está como en un mismo nivel de importancia, tanto los profesores como los alumnos y creo que también en este caso pues las familias, ¿no? Sí. Sobre todo, el niño, la niña va al centro y todos tienen un rol alrededor de este proyecto infantil, ¿no? Por así decirlo, o para la infancia. ¿Qué es eso? Al final, Reggio Emilia Approach, si la comunidad aquí está como muy interesada, recomiendo que entren a reggiochildren.it y ahí van a encontrar Reggio Emilia es un proyecto para los derechos de la infancia. Esa es como su bandera. Perfecto. Y ahí también quería rescatar un poquito que, como les comentaba, yo creo que también las filosofías de enseñanza en casa también pues se acaban identificando con las de las escuelas, ¿no? En este caso, pues también esta corriente, por así decirlo, muy tradicional, en el cual el padre siempre tiene razón y el hijo tiene que obedecer. O sea, es exactamente lo que me estás diciendo, ¿no? En Reggio Emilia pues se ponen los dos a la par o en el centro el niño, el alumno, y pues lo demás es un acompañamiento. Exacto, y bueno, yo no voy a hablar de crianza porque no soy experta en crianza, pero yo sí creo que en un proyecto educativo y hasta social como el que nos invita el Reggio Emilia Approach a construir en nuestro entorno, tiene que ver con deconstruirnos, ¿no? Como adultos, deconstruir nuestro adultocentrismo y hacernos las preguntas pertinentes para construir una escuela distinta, una comunidad distinta, una ciudad distinta, un barrio, un país y mucho más, ¿no? Entonces es un proyecto de todos y de todas, tengamos hijos o no tengamos hijos. Perfecto, Ale. ¿Alguna otra diferencia muy marcada entre estos dos pues acercamientos? Bueno, creo que es común que le llamemos metodología Reggio Emilia a este acercamiento porque la metodología Montessori sí lleva ese nombre y sí es el nombre correcto para referirnos al método Montessori, ¿no? No soy experta en Montessori, podríamos invitar a alguien que lo sea para platicar un poco de esto, de por qué y todo eso, pero yo creo que por eso a veces pensamos que Reggio Emilia también es un método, ¿no? Como por la influencia tan grande que ha tenido el método Montessori en Latinoamérica, podría decir. Y pues yo diría es eso, simplemente es la invitación que nos hacen desde Reggio Emilia es a observar, pensar, reconstruir estos conceptos, contextualizarlos y eso se puede ver muy distinto. No se va a ver de una manera igual para todos, ni siquiera para cada escuela en México, ¿no? Entonces, podríamos decir eso, podríamos decir, pues sí, no es un método, no voy a comprar cierto tipo de sillas, ni voy a pintar necesariamente mi escuela de este color, sino que voy a pensar cosas que me van a llevar a transformar mi ambiente, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría, no se vayan tanto por la vista, sino por estas otras preguntas y maneras críticas de ver el ambiente educativo, ¿no? Ok, entonces sería más bien una forma de pensar, exactamente, Exacto. que pudiera materializarse, bueno, sí, diferente entre una escuela y otra, ¿no? Pero el tema es que tengan esta forma de pensar, independientemente de cómo se acaba materializando en un salón, en instalaciones y demás, ¿no? Exacto. Es una manera de pensar y no hay puntos tan definidos para tener una credencial que avale que eres ese tipo de escuela, ¿no? Ok. Es un gran tema, pero sí, básicamente es eso. Perfecto, Ale. Oye, y esto me lleva a la a la siguiente pregunta. Ya teniendo entendido de dónde surgió, por qué surgió, cuáles son los principios, si yo, padre de familia, estoy interesado o estoy viendo opciones educativas para mis hijos y de repente se me atraviesa un Reggio Emilia, ¿qué tengo que considerar, al menos como padre de familia o madre,
que sea mi rol en este tema de la educación, porque como bien decías anteriormente, es un rol activo el de la comunidad y el de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo que esperar de mí mismo como padre o madre en cuanto a la educación si yo meto a mi hijo en una escuela con filosofía Reggio Emilia? Es muy interesante esta pregunta porque yo creo que lo primero que podríamos pensar como familias es: mi rol es escuchar y comunicarme con los maestros y las maestras y todo el personal que está en el proyecto educativo, por así decirlo, ¿no? Ese esfuerzo, esa apertura, esa disposición a conversar para crear un proyecto nuevo o crear un proyecto o repensar y pensar todo el tiempo el proyecto educativo si es que la escuela ya está bastante dentro del approach. Entonces yo creo que el principal rol es ese: estar abiertos y dispuestos y pensarnos responsables o corresponsables de la educación o de este proyecto educativo, ¿no? Entonces, cuando una familia está muy consciente de que ellos también tienen un trabajo que hacer, pero también en el proyecto educativo hay ciertos trabajos que hacer, esa conexión yo creo que es pues una de las más importantes para que estos proyectos, estos tipos de proyectos comunitarios se lleven a cabo. Ok, entonces empezar por meterse en la cabeza que uno tiene que estar activamente participando, ¿no? Dentro de esta educación, y que a diferencia de un método un poquito más tradicional, pues es involucrarse y tener esta relación, como bien decías, pues tanto con el alumno, con nuestro hijo, y también con los profesores y gente dentro de la escuela. Entonces, tener sí, esto siempre en cuenta. Si vamos a meter a nuestro niño, a niña, a un método una filosofía Reggio Emilia, pues y saber que se va a demandar inclusive un poquito de nosotros, ¿no? A diferencia de una escuela tradicional. Sí, yo creo que también, aunque nuestra escuela no sea considerada una escuela Reggio Emilia, si es que por acá nos están escuchando desde alguna escuela, son temas que ya podemos pensar si es que nos gustaría abrazar este approach en el futuro o inspirarnos en el Reggio Emilia approach para construir una nueva escuela. Yo creo que lo podemos hacer todos, ¿eh? También si tú eres padre de familia y te resuena muchísimo lo que estás escuchando aquí, tú puedes informarte, tú puedes leer, tú puedes traer estas preguntas al espacio educativo también, porque yo creo que partimos de la idea de la infancia, la primera infancia, y el aprendizaje es responsabilidad de todos. Ok, súper interesante. Oye, y este tema el rol de los padres de familia en la educación, también me hace pensar que los profesores, los maestros que están en una escuela de esta filosofía, que manejan esta filosofía Reggio Emilia, también tienen otra manera de enseñar, de hacer su labor en la educación de los niños. ¿Qué rol tienen en este aspecto? Primero, comunicarse, yo diría, como entre todo el equipo, ¿no? Como el profesor o el guía o la guía no está solo, no está sola, es parte de un proyecto comunitario. Incluso cualquier escuela podríamos decir que es una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que primero como también esa apertura a comunicarse con el equipo, una apertura a comunicarse con las familias, que esto puede significar muchas cosas, una apertura a investigar, a ser como escuchado, pero también a compartir. Perdón, al revés, ¿no? Tal vez a escuchar, pero también a compartir. Entonces yo creo que es como una apertura a pensar que el profesor no lo sabe todo el tiempo, y que también puede aprender, y que también puede ser creativo, y que también puede desarrollar otros lenguajes que hagan del proyecto educativo algo mucho más rico. Ok, ahí para los profesores que nos escuchan, o también para los padres,
para ser un profesor que se desempeña en una escuela Reggio Emilia es necesario algún tipo de capacitación, algún tipo de certificación, o simplemente es como este chip de pensar como pues la educación desde otro ángulo. Yo creo que eso sería un primer gran paso, lo último que comentas, de hacernos preguntas sobre nuestra propia práctica en este momento, como adultos incluso. Yo te voy a decir que no hay una certificación tal cual para decir soy maestro Reggio Emilia o soy maestra Reggio Emilia. Reggio Emilia Approach, como decía, es una marca registrada, entonces tiene sus libros en venta, tiene sus traducciones en venta. Esta información de historia, de filosofía, se puede adquirir. No es muy económica porque, como dijimos al principio, geográficamente estamos muy lejos de donde se está llevando a cabo este proyecto educativo, que es Italia. Entonces, si pensamos traer cosas desde Europa, no siempre es barato. Traer personas que den conferencias desde Europa no es barato, ¿no? Yo creo que poco a poco hay esfuerzos muy grandes, y tal vez les puedo pasar algunas recomendaciones de ir hablando de esos temas en este lado del mundo, por así decirlo, y pensarlos para todos y todas, para cualquier proyecto. Pero no hay una certificación, entonces realmente, pues como no es una metodología, no hay como una credencial que uno tenga que sacar. Sin embargo, sí hay capacitaciones que vienen directamente de Reggio Children, que es la organización que abraza el Reggio Emilia Approach. Ok, perfecto, súper interesante este tema de, pues sí, de tener que abordar el tema desde ciertas preguntas, pero a la vez pues no hay como alguien que diga, oye, pues tú sí piensas de esta manera, o tú no, o te falta un poquito, o está bien o no está tan mal, ¿no? Tu approach a este tema de Reggio Emilia para el tema de los profesores, y me imagino que también para directivos y demás gente que labora en las escuelas hoy en día. La siguiente pregunta, Ale, es, como tú decías al inicio, mucha gente reconoce las escuelas Reggio Emilia porque vio alguna foto de un salón Reggio Emilia súper colorido, con mobiliario pues no tradicional, por así decirlo. Inclusive pues el acomodo no es como decías, un montón de sillas y hasta adelante ¿cómo se llama? Un maestro exactamente, un maestro con un pizarrón atrás donde va a apuntar todo lo que los niños tendrán que ver. Estas instalaciones, ¿cómo son? Hablando específicamente de este approach de Reggio Emilia, ¿que hay algo que se tenga que cumplir? Aparte de lo que nos comentabas anteriormente, un poquito más de este tema, ¿cómo es? Pues el espacio, como habíamos dicho, es maestro y maestra también, por así decirlo, ¿no? El espacio provoca, en este tipo de escuelas, el espacio físico y todo lo que sucede ahí provoca preguntas, investigaciones, proyectos. Entonces, el espacio pues incluye, ahora sí que lo que tú quieras, cualquier tipo de, ¿cómo decirlo? Como de provocación para ciertos proyectos, o incluso también se puede llevar adentro de la escuela algo que los niños y las niñas quieran investigar, algo de lo que ellos estén interesados o interesadas en ese momento, ¿no? Entonces, si pienso en el atelier, por ejemplo, el atelier como experiencia, pues es traer herramientas que tal vez o comúnmente los niños no utilizan mucho porque creemos que no pueden, que pues pueden ser herramientas para hacer arte de todo tipo, ¿no? Escultura, fotografía, digitalización. A veces hasta pudiera parecer un espacio maker, que esto creo que es algo que tal vez algunas personas puedan conocer. Entonces es un espacio enriquecido, diría yo, este tipo de escuelas, que sale de el molde de pensar que solo hay ciertos tipos de materiales educativos que hay que usar, y se abre a la posibilidad de que todo puede ser un vehículo para el aprendizaje.
Ok, ahí me surgió justo una duda, Ale. En Reggio Emilia, entonces, ¿el salón de clases es el atelier o existe el salón y aparte el atelier? Mm, yo creo que incluso en Reggio Emilia cada escuela es distinta. A veces se piensa que el atelier tiene que ser un espacio físico como un taller. Sí puede ser eso, completamente puede ser eso, pero también podríamos decir que toda la escuela puede ser un atelier, pero también podríamos pensar en que el atelier puede ser algo más itinerante, algo que se quita y se pone. Entonces realmente tampoco hay una regla escrita, ¿no? Como volviendo un poco a esta parte de, como no es una metodología, lo que más bien hay que estar al pendiente es de qué invitaciones nos hace el Reggio Emilia Approach. Por ejemplo, a traer nuevos materiales, a traer piezas sueltas, diferentes tipos de artefactos para experimentar. Ahora sí que entre más cosas tengamos, bien intencionadas, bien diseñadas, bien pensadas en la escuela, más posibilidades para hacernos preguntas o para investigar es que vamos a tener, ¿no? Ok, perfecto, Ale. Súper interesante este tema. El último tema que quisiera yo tratar contigo o preguntarte, y haciendo mucha alusión a lo que es Twinkle como una editora y generadora de contenidos educativos, es qué tanto afecta o qué relación tiene justo esta parte, el contenido que se utiliza en las escuelas con el aprendizaje de los alumnos. Sí, yo creo que algo padrísimo de este tipo de acercamiento al aprendizaje, como lo es el Reggio Approach, es que pues podemos pensar que sí, los libros son una manera muy padre de aprender y siempre va a ser una manera padrísima de aprender, pero hay muchas cosas más, ¿no? Podemos aprender jugando, podemos aprender experimentando, podemos aprender platicando, conversando, teniendo una asamblea, podemos aprender moviendo nuestro cuerpo, expresándonos de otras maneras, ¿no? Entonces, cuando el maestro o la maestra están abiertos a que la planeación no siempre salga como estaba en la hoja, sino a tener un poco más de esta apertura y flexibilidad conforme cada escuela lo permita, y traemos nuevos recursos al salón, a la escuela, pues se va a enriquecer, ¿no? El diálogo con los niños, las niñas, los adolescentes, entre ellos y con nosotros como guías, se va a enriquecer, ¿no? Y pues bueno, ahora mismo Twinkle pues es una editorial educativa que yo creo que está explorando eso también, el decir, tenemos recursos que pueden ser utilizados pues de manera tal vez tradicional, pero también hay otros como muy innovadores y muy especiales, ¿no? Que pueden ser desde tener juegos de mesa. Ahí por ahí en Twinkle pueden encontrar juegos de mesa, pero también juegos de realidad aumentada, ¿no? O maneras de acercarnos a aprender de otra manera, ¿no? No siempre como lo hemos hecho, sino de otra manera, a través de otros lenguajes y a través de otras dinámicas en especial, ¿no? Entonces, aquí yo haría una invitación de si les quieren saber qué es Twinkle y entran a visitar nuestra plataforma. Yo diría que también los maestros y maestras se pueden poner súper creativos para usar esos mismos recursos de maneras nuevas, ¿no? Perfecto. La plataforma de Twinkle tal cual pues, está un poquito más orientada a los profesores, ¿no? Para utilizar estos contenidos en sus clases, pero creo que también pudiera valer un poquito para los padres de familia, ¿no? También, a lo mejor para algún refuerzo, para alguna tarea, este tema que dices de, o sea, es el mismo contenido, pero es desde otro ángulo. Digo, se me viene a la mente un montón el tema de las matemáticas, la aritmética, cómo a veces en algunas escuelas un grupo aprende muchísimo más rápido matemáticas que otro y es justo por el approach que tiene pues el profesor. Entonces, este tema de tener muchísimo contenido como el de Twinkle a la mano se me hace de muchísimo valor, digo, para los alumnos, para las escuelas, a los profesores y también para los padres de familia, en caso de que por ahí tengan a un
a un niño que necesite un poquito de reforzamiento, pues está excelente esta plataforma, Ale. Contamos con más de 850,000 recursos en nuestra plataforma que pueden encontrar en twinkle.com.mx. Lo vamos a dejar en la descripción de este video o de este podcast. Y bueno, de esos 850,000 recursos, 200,000 son gratis, entonces pueden acceder a explorar. Y bueno, van a encontrar en español, en inglés. Actualmente estamos trabajando para traducir muchísimos más recursos al español de Latinoamérica, pero bueno, actualmente estamos en muchísimos países y en muchísimos idiomas. Y yo les invitaría a explorar la plataforma, pero sobre todo a usar estos recursos de la manera más creativa que ustedes puedan. Y bueno, yo soy responsable del blog educativo que pueden encontrar en twinkle.com.mx/blog, BLOG, y ahí nos estaremos dedicando a escribir sobre temas como estos, sobre derecho al juego, sobre bienestar integral docente y muchas cosas más que, bueno, yo como representante de ese blog estoy muy contenta de que cada día van a llegar más expertos para platicarnos cosas y seguir como pues repensando la educación, sea cual sea nuestro approach, ¿no? Y bueno, obviamente en Twinkle estamos a favor de aprender jugando, aprender con alegría y aprender creativamente, ¿no? Perfecto, entonces twinkle.com.mx para 200,000 recursos gratuitos. Sí. Y obviamente también el blog para más información acerca de temas en específico, pues ahí lo tienen, profesores, alumnos, padres de familia. Es un recurso valiosísimo. Yo no sabía la existencia de estos contenidos gratuitos. Digo, no los conozco, pero se me hace que algo por ahí a alguien le va a servir muchísimo. Entonces, pues ya ahí lo tienen. Ale de Twinkle nos está haciendo esta invitación. Igual, bueno, si Ale es experto también y quiere escribir en el blog, yo soy la persona a la que puede contactar en twinkle.com.mx. Ahí en alguno de los posts del blog encontrarán mi correo. Perfecto, Ale. Pues muchísimas gracias. Con esto vamos a terminar este segundo episodio del podcast educativo de Edutori México. Me encantó tenerte. Seguramente vamos a agendar otra sesión. Por ahí tenemos varios temas que queremos tratar con Twinkle, contigo, también con tu equipo por ahí. Entonces, pues encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo, por invitarnos. Con todo gusto. Este es su espacio. Y bueno, la invitación se las volvemos a hacer. Vayan a twinkle.com.mx para ver un poquito más de información de esta editorial. Y bueno, muchísimas gracias, Ale. Gracias. Este fue el segundo episodio. Que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Bye bye.